Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy, acá en histología, vamos a ver lo que es el tejido óseo. Vamos a empezar hablando un poquito de las características. Vamos a ver las dos hormonas que regulan los minerales, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito de las estructuras, cómo se clasifica lo que va a ser el tejido óseo, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hablar son cuáles son las características generales, ¿sí? Si ustedes recuerdan, él es un derivado del tejido conectivo, por eso es un tejido conectivo especializado, en lo cual se caracteriza por tener la matriz mineralizada, ¿sí? Los minerales más importantes y en orden son el calcio, el fosfato, el magnesio. Lo que le da dureza, lo que le da sostén, protección, ¿sí? A la médula ósea, órganos, a la médula espinal, ¿sí? Es decir, muchas de las características tienen que ver con esta matriz mineralizada. ¿Qué pasa? Como todo tejido conectivo, ¿sí? Deriva del mesodermo, ¿sí? Y acuérdense que más allá de que los minerales le aporten esto de la dureza, ¿sí? De que pueda funcionar como sostén, como protección, acuérdense que es un reservorio mineral, ¿sí? El calcio, el fosfato, el magnesio. Chicos, vamos a regular lo que es la calcemia, lo que es ese calcio iónico, ¿sí? Ese calcio que nosotros encontramos en sangre, el fosfato, ¿sí? Principalmente el calcio. ¿Estamos? Ahora, es un tejido vascularizado, ¿sí? Acuérdense que los dos únicos tejidos avasculares es el tejido cartilaginoso y el tejido epitelial, ¿sí? Pero posee una baja proporción de agua, ¿sí? Pero bueno, está vascularizado, ¿sí? Nosotros podemos describir las arterias, ¿sí? Que ingresan o por la diáfisis o entran por las epífisis, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Lo primero que uno tiene que ver, ya que hablamos de que está mineralizado, es cómo se regulan esos minerales. Para regular estos minerales, nosotros tenemos dos grandes hormonas, ¿sí? Por un lado la paratormona, por otro lado la calcitonina. Lo que realmente regula, más allá que estas hormonas no solamente regulan el calcio, sino también el fosfato, el compuesto más importante es el calcio, y el calcio iónico, ¿sí? Porque no es la única forma que nosotros encontramos el calcio en sangre, ¿sí? El calcio se puede encontrar como calcio iónico, se puede encontrar como calcio no iónico, unido y formando sales, ¿sí? Puede ser transportado por proteínas, ¿sí? Y a nosotros lo que nos va a interesar es el calcio iónico, ¿sí? Por eso es el que me determina la calcemia. ¿Qué pasa? Claro, lo que van a tratar de mantener entre estas dos hormonas es la calcemia dentro de los parámetros normales. Esto es un tipo, un mecanismo de retroalimentación, ¿sí? Cuando sube voy a tratar de volverla a la normalidad, cuando baja voy a tratar de llevarla a la normalidad. Para esto hay dos grandes hormonas. Una es la paratormona. La paratormona es una hormona proteica producida por las glándulas paratiroides. Sí, hay unas células que se llaman células principales que son las productoras de paratormona. Si nosotros tomamos en cuenta que la paratormona aumenta la calcemia y disminuye la fosfatemia, es decir, aumenta el calcio en sangre, disminuye el fosfato en sangre. Esto se debe a sus funciones. Los tres principales órganos, que le podemos decir órganos target, órganos diana, órganos blancos, por el cual actúa la paratormona. Uno es el intestino, otro es el hueso y otro es el riñón. A nivel intestinal, lo que hace la paratormona es estimular la absorción de calcio. Recuerden siempre, chicos, que para la absorción de calcio se necesita la vitamina D, ¿sí? Y por otro lado, la absorción de fosfato. ¿Por qué? La absorción de fosfato es dependiente de la absorción de calcio, ¿sí? Esto es por un mecanismo de transporte activo que se va a absorber a nivel intestinal. A nivel óseo, lo que favorece la paratormona, si yo quiero aumentar la calcemia, es destruir masa ósea. Por eso decimos que hace osteólisis, resorción ósea, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar esos minerales del hueso y llevarlos a la sangre. Por eso hace osteólisis osteocítica, estimulando al osteocito, que esto es más para remodelación ósea, y osteólisis osteoclástica, 85% de la destrucción es por osteólisis osteoclástica, ¿sí? Que es estimulando al osteoclasto, ¿sí? Y por otro lado, a nivel renal, lo que hace es estimular la reabsorción de calcio y aumentar la excreción de fosfato. Esto es lo que la excreción de fosfato a nivel renal supera
lo que viene por intestino, lo que viene por hueso, y por eso termina bajando la calcemia, la fosfatemia. ¿Sí? La calcemia siempre, fíjense que genera mecanismos para aumentar. Quiere decir que nosotros vamos a estimular la paratormona cuando la calcemia baje, para que la vuelva a llevar a lo normal. Ahora, si ella estaría actuando excesivamente, generaría una hipercalcemia. Ahora, la otra hormona que regula lo que va a ser el calcio en sangre va a ser la calcitonina. También se le puede llamar tirocalcitonina. ¿Por qué? Porque lo produce la glándula tiroides, las células parafolicular. No confundir con las células foliculares de la glándula tiroides, porque no regulan la calcemia, sino que ¿sí? Tienen otros mecanismos, está regulado por el eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? En cambio, estas celulitas sí están reguladas por la que es la calcemia. ¿Qué pasa? Esa calcitonina lo que hace es disminuir la calcemia y disminuir la fosfatemia. ¿Cómo lo hago? A nivel del intestino, directamente inhibiendo la absorción de calcio y de fosfato. A nivel de hueso, yo voy a tomar esos minerales de la sangre y los voy a llevar al hueso. Entonces yo tengo que estimular al osteoblasto para que el osteoblasto genere osteogénesis, es decir, que forme hueso. Y por otro lado, a nivel renal, lo que nosotros vamos a hacer es aumentar la excreción de calcio y la excreción de fosfato. ¿Sí? Muy importante, chicos, el fosfato forma parte de los compuestos de alta energía, ¿sí? ATP, son fundamentales. Y a nivel renal, ese sistema hay un buffer, se llama buffer fosfato, que lo que hace es participar de lo que es un equilibrio ácido-base. Por eso es tan importante el fosfato a nivel renal. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa? Entonces nosotros nos vamos a hueso. Primero que uno puede ver, puede observar, fíjense que acá tienen unos ejemplos de hueso. Cuando uno clasifica un hueso, esto lo puedo ver desde el punto de vista hasta anatómico, ¿no? Uno dice, mira, yo tengo el primer hueso que tienen acá es el fémur. Uno dice, mira, este es un hueso largo. ¿Por qué es un hueso largo? Porque predomina la longitud, ¿sí? Es decir, fíjense que predomina la longitud sobre la superficie. Por otro lado, yo tengo un hueso, ¿sí? Plano, ¿sí? Fíjense acá está el esternón. Dentro de este hueso plano, no está bien decir ancho, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente los huesos planos lo que predomina es la superficie, ¿sí? Entonces, si a mí me predomina la superficie, yo digo que es un hueso plano. Y generalmente tienen dos caras, como cualquier elemento plano, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, después aparecen los huesos cortos. ¿Sí? Cuando uno habla de huesos cortos, los huesos cortos no predominan ni la longitud ni la superficie, tienden a ser bastante similares entre ellos. Ejemplos pueden ser los huesos del carpo, los huesos del tarso, ¿sí? Como ejemplos o mejores ejemplos de lo que son los huesos cortos. Y hay algunos huesos especiales. Generalmente las vértebras, por las características deberían ser hueso corto, pero bueno, como tienen muchas saliencias, muchas veces se le llaman huesos irregulares. Cuando uno habla de huesos sesamoideos, chicos, la rótulo-patela, que es este que ven acá, ¿sí? Generalmente estos se los clasifica así porque tienden a desarrollarse en los tendones musculares. La rótulo-patela se desarrolla dentro del tendón del cuádriceps, ¿sí? Y hay unos que yo no puse acá que se llaman huesos wornianos, ¿sí? Esos huesos wornianos se encuentran en las suturas a nivel del cráneo, ¿sí? Pero bueno, los tres principales huesos que nosotros vamos a ver son huesos largos, huesos planos, huesos cortos, ¿sí? Cuando estudian en anatomía, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? Yo quiero estudiar el hueso, ¿sí? Desde el punto de vista histológico, ¿no? Entonces, cuando uno lo estudia desde el punto de vista histológico, tenemos dos opciones, ¿sí? Por un lado, estudiar por desgaste o lijado, ¿sí? Que ahí no voy a usar coloración. O, después lo otro que nosotros podemos hacer es estudiar por descalcificación, y entonces ahí sí nosotros lo vamos a poder colorear, ¿sí? Muchas veces se usa hematoxilina y eosina, se puede usar, ¿sí? Tricrómica también, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a clasificar el hueso? El hueso lo clasificamos en un tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. ¿Dónde voy a encontrar, ¿sí? El tejido óseo compacto?
lo van a encontrar en la diáfisis de los huesos largos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo está formado un hueso largo? Nosotros vamos a ver, vamos a describir, ¿sí? Que presenta laminillas concéntricas alrededor de un conducto de Havers, ¿sí? Chicos, recuerden que un conducto de Haber más 5 a 20 laminillas concéntricas es el sistema de Haber o ostiona, que es la unidad morfofuncional del hueso, ¿sí? Muy bien. Y que acuérdense que vamos a encontrar que esos conductos de Haber están comunicados entre sí por conductos de Wallman, que por ahí sí va a discurrir todo lo que es la parte de la vascularización. ¿Estamos? Ahora, ¿dónde voy a encontrar ese tejido óseo esponjoso? ¿Sí? Y lo vamos a encontrar en las epífisis de los huesos largos, lo voy a encontrar en lo que es el díploe de los huesos planos, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en los huesos cortos, ¿sí? Porque es muy importante. Hay laminillas, porque está formado por laminillas, que van a formar trabéculas o espículas óseas. ¿Sí? No presento conducto de Havers, de ahí que se le pueda llamar un hueso no haversoniano, ¿sí? Y esto es para prestarle atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber diferencias en la constitución, ¿no? Muy importante saber dónde hay tejido óseo compacto, dónde hay tejido óseo esponjoso. Muy bien. Por otro lado, ¿sí? Fíjense la diferencia en la estructura, en lo que va a ser un tejido óseo compacto haversiano, donde tengo el conducto de Havers más las laminillas concéntricas, ¿sí? Cualquiera de todos estos, y un tejido óseo esponjoso o no haversoniano, donde yo no veo esos conductos de Havers, no se ven esas laminillas concéntricas, ¿sí? La característica entre uno y otro, ¿sí? Siempre hay que recordar que el sistema de Havers, ¿sí? Es la unidad morfofuncional del tejido óseo. Muy bien, por otro lado, ¿sí? Fíjense bien cómo se vería esa ostiona, ese sistema de Havers. ¿Ven? Yo acá tengo un conducto de Havers donde por ahí va a discurrir la vascularización. Y fíjense cómo están las laminillas concéntricas, ¿sí? Rodeándolo. En la imagen que tienen a la izquierda, bueno, es una imagen no real, pero fíjense cómo se ven los vasos sanguíneos ahí en el conducto de Havers y después las laminillas rodeándolo. ¿Estamos? Unidad morfofuncional del hueso, súper importante, ¿sí? Muy bien. Entonces nosotros, como cualquier tejido conectivo, tenía, a ver, dentro de la constitución, por un lado hablamos de células, por otro lado hablaba de la sustancia intercelular o matriz, ¿sí? Dentro de las células, el osteocito, la unidad, la célula propia del hueso, osteoclasto, clastos, si ustedes recuerdan, eran destrucción, él va a funcionar también como macrófago. El osteoblasto, que es la célula formadora de hueso, sintetiza hueso, ¿sí? Vamos a tener células osteoprogenitoras y hay otras celulitas que son de revestimiento óseo. ¿Qué pasa? Después vamos a encontrar sustancia intercelular, ¿sí? Que voy a tener un componente amorfo formado por material inorgánico, que sería lo que es agua en escasa cantidad, iones, y por otro lado, ¿sí? Los iones, el cual me interesa, el calcio, el fosfato, que forman los famosos cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Y dentro del componente orgánico de ese componente amorfo, vamos a encontrar los famosos glucosaminoglicanos. Por otro lado, dentro del componente forme, lo que más nos interesa son las fibras colágenas tipo 1, ¿sí? Hay tipo 4, pero ¿se acuerdan? Fibras colágenas tipo 1, hueso. Fibras colágenas tipo 2, cartílago, ¿sí? Por eso es tan importante. Bien, entonces algunas características generales de cada una de las células, ¿sí? Yo voy a empezar con el osteocito, que es la célula madura, es la que se encuentra en las lagunas que están generadas por los osteoclastos. Estos pueden sintetizar como reabsorber matriz ósea, más allá que sea de forma limitada, por eso hablamos de un recambio óseo, ¿sí? Puede presentar prolongaciones que van a los canalículos calcóforos y empiezan a comunicarse entre sí por prolongaciones las células. En un adulto casi no se dividen, chicos, sí, eso tenganlo en cuenta. Ahora, después me voy por la célula osteoprogenitora, que es como una célula madre, una célula en reposo, una célula de reserva. Ella después se va a transformar en lo que va a ser el osteoblasto. ¿Para qué? Para empezar a sintetizar lo que es matriz ósea, ¿sí?
Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ya se encuentra, ¿sí? En la superficie ósea, en la capa interna de lo que va a ser el periósteo, ¿sí? Y podemos observarla también que parte puede haber en el endósteo, ¿sí? Es decir, reviste los conductos de Haber, de Waldman, ¿sí? Y son células madres, chicos. Las células madres tienen un citoplasma, un núcleo de cromatina laxa con eucromatina. Voy a tener un citoplasma basófilo, principalmente con ribosomas libres, que es la característica de una célula madre, ¿sí? Muy bien. Después, cuando me voy al osteoblasto, el osteoblasto lo que hace es sintetizar la matriz ósea, ¿sí? Tanto las fibras colágenas, sustancia fundamental, que son los glucosaminoglicanos, ella va a participar en lo que es la calcificación, ¿sí? Del hueso, y a mí me interesa que no confundan, ¿por qué? El osteoblasto presenta fosfatasa alcalina, a diferencia del osteoclasto que va a presentar fosfatasa ácida. Eso ténganlo en cuenta por las dudas, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Él es el responsable, chicos, del crecimiento del hueso. El hueso crece solamente a nivel aposicional, no es como el cartílago, ¿se acuerdan que tenían los doble crecimientos? ¿Cómo es una célula, chicos, formadora que tengo que sintetizar? Presenta las características de una célula que sintetiza proteínas, que entonces tiene un núcleo un núcleo de cromatina laxa con eucromatina, tendrá un citoplasma basófilo y ALMET, RER, Golgi, mitocondrias con crestas transversales. ¿Sí? Muy bien. Y por otro lado, ¿sí? Esta era la célula que forma el hueso. Blastoformación. Después voy al osteoclasto. El osteoclasto, clasto, destrucción. Esta es una célula que la podemos encontrar multinucleada, una célula grande. Es la célula que reabsorbe hueso, que destruye hueso, ¿sí? Ella es la que va a formar las lagunas de Howship, que es donde vamos a alojar al osteocito, ¿sí? Está cerca del endostio, o lo puedo encontrar en el endostio. En el endostio predominantemente encuentro osteoblasto y osteoclasto, ¿sí? Y ella, acuérdense que funciona como macrófago también. Entonces, una célula presentadora de antígeno y pertenece a lo que es el sistema monocítico macrofágico o sistema retículo endotelial. ¿Sí? Emite prolongaciones, se llaman pseudópodos, ¿sí? Y algo que recuerden que había que diferenciar, que secretaba fosfatasa ácida, ¿sí? Acuérdense, si tiene la función de macrófago, puede hacer fagocitosis. Muy bien. Entonces, después nos vamos a la estructura, ¿sí? Yo acá les puse una descripción, pero bueno, nosotros lo vamos a ver en un dibujito, ¿sí? Así nos queda más fácil, ¿sí? Recuerden que vamos a hablar de periósteo, voy a hablar de endostio, voy a hablar de el conducto de Haber, el sistema de Haber, vamos a hablar de las dos capas del periósteo, la capa externa, fibrosa, con fibra colágena tipo 1, vamos a hablar de la capa interna o celular, ¿sí? Que vamos a encontrar osteoblasto, osteoclasto, ¿sí? Principalmente osteoprogenitoras y osteoblastoid, ¿sí? Y después vamos a hablar de esos sistemas de laminillas, sí que tienen una estructura diferente, ¿no? Vamos a ver si hay un, lo que es un sistema fundamental interno, intermedio, externo, o le puedo decir, en vez de sistema fundamental, le podemos decir laminillas concéntricas. ¿Sí? Esta es la estructura, vamos a ir viendo, ¿no? Nosotros acá tenemos un hueso largo, vamos a ver un hueso habersiano, ¿sí? Es decir, yo voy a cortar en la diáfisis, quiere decir que en el interior voy a ver la cavidad medular. Cuando uno ve la cavidad medular, estaría acá adentro, ¿sí? Es un corte directamente de la pared. Entonces, por acá estaría lo que es la cavidad medular con la médula ósea. Ese sería el endostio. El endostio presenta tanto osteoblasto como osteoclasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hueso también lo podemos dividir en un hueso intercambiable y no intercambiable, ¿sí? Entonces, en esto, ¿para qué necesito mantener la calcemia? Por otro lado, después vienen, ¿ven? Esto chiquitito que se ve ahí, que son un conjunto de laminillas concéntricas, ¿sí? Que verían, vamos a ir marcándolo así, por ahí lo ven un poquitito mejor, ¿sí? ¿Ven? Este es un conjunto de laminillas concéntricas internas que están, ¿sí?
en relación con el endostio. Después nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, un sistema fundamental intermedio, laminillas concéntricas intermedias, laminillas intersticiales, que eso nos quedarían entre, ¿sí? Y fíjense, acá yo tengo un conducto de Haber's, ¿sí? Acá hay otro conductito de Haber's. Entonces, los que lo comunican, ¿se acuerdan? Conducto de Wolman. Eso. Sí, por ahí va la vascularización. Rodeando, ¿sí? Nosotros haríamos esto así. Vamos a hacerlo ahí. Hagan de cuenta que está completo. ¿Ven? Sería un sistema de Haber's. Wostiona, ¿por qué? Porque tengo el conducto de Haber's con las laminillas concéntricas alrededor, ¿sí? Y por otro lado, después, fíjense bien, hasta el periósteo tengo lo que va a ser un sistema fundamental externo, laminillas concéntricas o circunferenciales externas, y después realmente llego a esta estructura que es el periósteo. Periósteo es fundamental que sepan que tiene dos capas. Una capa interna, celular, ¿sí?, formada por células osteoprogenitoras y osteoblastos, y una capa externa fibrosa, formada por fibras de tipo colágenas, tipo 1. ¿Estamos? Muy bien, eso es para que te presten atención. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Sí? Después, justo donde, claro, el hueso es sitio donde se me implantan los tendones musculares, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hago el punto de tracción. Entonces, cuando esas fibras colágenas del periósteo, ¿no?, ¿qué hacen? Van a ir cambiando la disposición cuando entra un tendón a fijarse, ¿sí? Entonces, de ser paralelas al periósteo, empiezan a cambiar la dirección, como que se introducen, ¿sí? O van hacia el interior, y justo ahí donde está el ligamento que se fija, a esa chica y que cambió la disposición, a eso se le llama fibras de Sharpey. Un dato, chicos, nada más. Muy bien. Recuerden que solo el hueso crecía por aposición. Y por otro lado, chicos, cuando uno ve la nutrición del hueso, acuérdense que nosotros tenemos arterias, vasos sanguíneos, ¿sí? La arteria nutricia, la más importante, ¿no? Generalmente ingresa por lo que hay un foramen o agujero nutricio que generalmente encuentro en la diáfisis, menos en los huesos largos, ¿sí? Y de ahí, ¿sí?, se empieza a dividir en ramos epifisarios que se dirigen hacia las epífisis. También hay que tener en cuenta que en las epífisis, ¿sí?, hay mucha vascularización. ¿Estamos? Sí, esto para prestar la atención, ¿sí? Algo interesante que no posee vasos linfáticos ni linfa, ¿sí?, el hueso. Lo podemos ver en el periósteo nada más. Como también, chicos, nivel óseo, ¿sí? Eh, lo que dura es el periósteo, ¿sí? Cuando se genera una lesión o algo, no todo lo que es el hueso. ¿Estamos? Eso para tener en cuenta. Muy bien. Y algo que uno tiene que prestarle mucha atención, ¿qué es? Si uno habla de las propiedades del hueso, uno dice dureza, ¿sí? Uno dice, bueno, mira, la dureza depende de los minerales, ¿no? El principal mineral, el calcio, para absorber calcio depende de la vitamina D. Déficit de vitamina D generan alteración ósea. Hay una patología que se llama raquitismo u osteomalacia, ¿sí?, que el problema es en la mineralización del hueso. Pero también tengo que tener en cuenta que déficit de vitamina C, la vitamina C, chicos, esos déficits de vitamina C se llama escorbuto, la vitamina C era fundamental para la síntesis de fibras colágenas. Entonces, si yo tengo déficit de vitamina C, también voy a alterar la matriz ósea. Si voy a alterar el componente orgánico, ¿por qué? Porque no voy a sintetizar lo que es la parte eh, lo que es la parte de las fibras colágenas, que nosotros las veíamos en la matriz ósea o también lo veíamos en el periósteo, ¿no? Entonces, por eso, ojo el tema de la vitamina D, la vitamina C. Las dos pueden traer alteraciones óseas. No es que solamente la vitamina D la que me trae trastornos óseos, ¿sí? Las dos me pueden traer trastornos óseos. ¿Seguro? Esto es como para que ustedes le presten atención, ¿sí? Hueso es un tema importantísimo, ¿sí? ¿Qué pasa? Y después, claro, nosotros sabemos que en los huesos tenemos dos tipos de osificación. Lo vamos a dividir en
intramembranosa y endocondral. Es decir, ¿qué pasó? Y bueno, tendrán que los osteoblastos empezar a sintetizar y secretar matriz ósea para que después se mineralice. ¿Sí? Y lo que pasa es que hay varios puntos de osificación por hueso. ¿Sí? No hace falta acá en histología, sí queda un poquito más para lo que es la parte anatómica. A nosotros lo que nos interesa es saber ejemplos de lo que es una osificación intramembranosa y endocondral. ¿Sí? Si yo veo intramembranosa, ¿sí? Fundamental, piensen en un bebé en donde, ¿sí? En su cabecita, ¿sí? No tiene bien desarrollo, no tiene bien osificado lo que son el frontal, el temporal, parietal, ¿sí? Y hay puntos de osificación que van a ir cada vez aumentando y uno dice, mira, tiene una membranita, ¿sí? Lo que se llama, ¿sí? Mal llamada, mollera, por ahí, molera, ¿sí? Pero bueno, generalmente los huesos del cráneo, ¿sí? Ustedes van a ver que presentan como una membrana conectivo vascularizada, ¿sí? O esbozo mesenquimático, que es una membrana, chicos, conectiva vascularizada. Entonces, ¿qué hago ahí? Empiezo a hacer osificación directa. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Y voy a ir reemplazando esa membrana vascularizada por tejido mineralizado y se va a ir calcificando. ¿Sí? Chicos, esto en anatomía ustedes la estudian como fontanelas, ¿sí? Digan el nombre propio. ¿Sí? Yo sé que por ahí se conoce como mollera, pero fontanela es el nombre adecuado. ¿En quién se da esto? Chicos, en los huesos del cráneo. ¿Sí? En anato van a ir estudiando distintos tipos de fontanelas, ¿sí? Bregmática, lamboidea, atérica, astérica. ¿Está claro? Pero ¿qué hago? Y hago una osificación directa. ¿Estamos? ¿Por qué? Pues ya está vascularizado este tejido. ¿Sí? Recuerden los ejemplos. Hueso de cráneo. En cambio, cuando uno hace una osificación endocondral, la osificación endocondral es lo que nos ocurre, es osificación del famoso cartílago de crecimiento. Es decir, yo empiezo con un cartílago. Si ustedes recuerdan, el cartílago era avascular. ¿Se acuerdan que el cartílago era vascular? Entonces, yo, para poder reemplazar ese cartílago por hueso y más allá, lo voy a tener que vascularizar. Por eso hay mucha vascularización. ¿Qué hago? Y empiezo a aumentar la vascularización en el pericondrio de ese cartílago. ¿Por qué? Porque esto va a estimular que se empiecen a diferenciar las células osteocondrógenas a osteoblastos, ¿sí? Y entonces se va a ir transformando en periósteo, ¿sí? Los osteoblastos de esa capa interna empiezan a producir una capa de tejido óseo, ¿sí? Generalmente que va a estar adosado al cartílago, ¿sí? Que es lo que se conoce como manguito óseo subperióstico. ¿Qué pasa? Estos van a estimular, ¿sí? A que después esos condrocitos que nosotros los teníamos en reposo, ¿sí? Empiecen a hipertrofiarse, a hacer hiperplasia, esos condrocitos empiecen a producir fosfatasa alcalina, lo que va a empezar a inducir la calcificación, ¿sí? ¿Qué pasa? Claro, vos me decís, che, pero esto me va a dificultar la nutrición. Bien, entonces se mueren, quedan los espacios vacíos, como lagunas, y esas lagunas van a ser aprovechadas para que se vaya introduciendo, ¿sí? Ese conectivo vascular celular, que lo que se llama brote perióstico. ¿Sí? Y entonces voy reemplazando ese cartílago por hueso, y ahí se va osificando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, en una osificación endocondral, cartílago de crecimiento, chicos, de cualquier parte del cuerpo, si quieren, digan cartílago de crecimiento que puedo tener en la metáfisis del fémur, del húmero, sí, el hueso que ustedes quieran, que lo que va a hacer es empezar con una placa cartilaginosa avascular para ser reemplazado, ¿sí? Por hueso, por un tejido óseo vascularizado. ¿Sí? Por eso, generalmente, es un proceso de destrucción y formación continua hasta que, ¿para qué? Para que vayan entrando los vasos sanguíneos, ¿sí? Vayan penetrando esos vasitos sanguíneos en el cartílago y después se transforma en tejido óseo. ¿Sí? Muy importante los dos tipos de osificaciones. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la próxima.
¿Sí? Nos vemos.